semana 4 de nuestra materia Cómo estudiar la Biblia. Y en esta ocasión el tema es las fuentes de investigación. Vamos a ver el material bibliográfico que podemos usar para nuestros estudios en la palabra del Señor. En esta ocasión hay una tarea y es libros de consulta que usted conoce. Recuerde que las tareas tienen que ser breves, no es algo muy exigente en cuanto a escritura, pero usted, si conoce alguna concordancia, algún diccionario, si ha usado algún material de geografía o cualquier material, eso es lo que hay que citar ahí. Si conoce muchos, pues qué bueno, esa es una bendición. Si son pocos, no pasa nada. De todos modos tiene la misma calificación, con pocos o con muchos. La idea es que hoy queremos conocerlos todos. Entonces, empezamos, parte de nuestro tema es la Escritura como norma, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, para todo nuestro ministerio siempre la base es la palabra de Dios. ¿Qué tanto usamos la Biblia? ¿Qué tanto la interpretamos correctamente? Es determinante para ver la calidad de la enseñanza que tenemos. Por supuesto, las ayudas que hoy tenemos electrónicas, los medios que se tienen tan, pues de veras muy bonitos, completos, para lo que queramos exponer, nos van a ayudar, incluso a nivel electrónico y todo esto, pero siempre la base va a seguir siendo la palabra del Señor. Entonces, tenemos ahí 3 puntos, dice, nuestra única regla de fe y conducta es la Biblia. 2, solo es la verdad inalterable de Dios. Y número 3, nuestra doctrina y nuestro estilo de vida son determinados única y absolutamente por la palabra de Dios. Entonces es muy importante esta frase, se usaba hace unos 30 años o más, la regla de fe y conducta es la Biblia. Entonces decimos regla de fe porque en ella se basa lo que creemos. Es muy importante esto, si no está en la Biblia no tenemos por qué creerlo, no tenemos por qué manejarlo incluso en la iglesia, ¿no? Pero también no nada más lo que creemos, sino cómo vivimos. Es decir, nuestro estilo de vida, de santidad, de consagración, de estar en el plan de Dios como Dios quiere, va a ser importante también que conozcamos la palabra de Dios como la base de nuestra conducta. Dice el punto 2, solo ella es la verdad inalterable de Dios. Esto es muy importante porque no es una verdad cambiante. Casi todas las ciencias son cambiantes. Tanto las ciencias como las humanidades pueden interpretar, pueden descubrir, tienen nuevas interpretaciones. En nuestro caso no. La Biblia es la fuente eterna de Dios en su sabiduría, está dada, no la podemos alterar. También dice que entonces todo lo que nosotros creemos va a estar siempre normado por la palabra de Dios. Tenemos algunos textos del Antiguo Testamento, por tiempo no veremos todos, pero sí, en el Antiguo Testamento se dice, por ejemplo, en Deuteronomio 11:18, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Parte de lo que también dice el capítulo 6 de Deuteronomio, el Shema o la norma de la palabra de Dios, aquí dice, van a poner esas palabras como frontales, o sea, las tienen que recordar siempre. Decíamos que los judíos lo tomaron literalmente, los judíos se atan como cajitas que se llaman filacterías de la palabra de Dios así como amarrada, ¿no? a la cabeza, y era simbólico. Lo que Dios decía es que así como si la trajeran atada en cajas en su cuerpo, tenían que tenerla en su alma. Nosotros como cristianos tenemos entonces la palabra del Señor como base de lo que tenemos que creer. Punto 3 dice Deuteronomio 30:14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Cómo está la palabra de Dios? Cerca. O sea, el poder leerla, hoy que tenemos nosotros el escrito, y recuerde que cuando se dijo, Moisés apenas estaba escribiendo el Pentateuco, entonces no tenía el libro como nosotros tenemos hoy, pero decían, la palabra está cerca de ti. Había manuscritos en las sinagogas, en los lugares de reunión, muy escaso, no había mucho contacto con la palabra de Dios, pero aún así cuando se decía, o como en el avivamiento que hubo con David, o con algunos otros reyes, se leía la palabra, y entonces decía, cerca de ti está la palabra, pero con un propósito, para que la cumplas. O sea, no nada más cerca de ti, sino que la tienes que cumplir. Es muy importante esa parte. Punto 5, Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. O sea, ¿con qué nos libra Dios? Con su palabra. Habla de los judíos, Dios los libró con su palabra.
Desde Moisés, cuando el Pentateuco se escribió, todo esto, la palabra libra al pueblo. También mucho más en la iglesia, la palabra nos da la libertad que necesitamos. Entonces dice, lo sanó de su ruina con su palabra. ¿Qué tan importante es entonces que siempre usemos la palabra de Dios? Es importante. Punto 7, Salmo 119, versículo 57, dice, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. El Salmo 119 es un compendio de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan, no? 22 párrafos de 8 textos cada uno. Entonces es así como un acróstico con las letras hebreas. Se llama alefato, porque la primera letra es la alef. Entonces alefato son las 22 letras y de cada letra hay un párrafo. Está muy bien compuesto. No sabemos quién es el autor de Salmo 119, pero un autorazo, ¿no? De veras, conocer literatura, conocer la palabra. Y algo importantísimo, en todos los 176 versículos menciona la palabra de Dios. Todos. Dice tu ley, tu palabra, tus mandamientos, tus decretos, y siempre habla como sinónimos de la palabra que tenía que estar presente en la vida de este creyente, ¿no? Otro más, el punto 8, Salmo 119, 89, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Para cuándo permanece la palabra de Dios? Para siempre. O sea, así como se dio en el corazón eterno de Dios, para nosotros es permanente la palabra. No se va a cambiar. Claro que los humanistas dicen que deberíamos escribir otro libro, ¿no? Un libro más moderno, más adecuado a lo que la gente quiere, pero no es así, es la palabra eterna de Dios, es vigente, porque aunque la sociedad ha cambiado, el hombre no cambia, el hombre sigue teniendo las mismas necesidades, nada más que hoy tenemos tecnología, pero hace miles de años era la misma necesidad de salvación. El punto 9, Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es muy importante aquí la palabra exposición. De ahí traemos la palabra de predicación expositiva, que decimos predicar párrafo por párrafo toda la Biblia. Dice, la exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué nos ilumina? Que la palabra sea expuesta. Que la palabra sea dada para nosotros nos va a iluminar. Entonces siempre que prediquemos, que enseñemos, hay que usar la palabra de Dios. Profundizarnos con la palabra. Aunque hoy hablemos de muchas ayudas bibliográficas que son muy importantes, pero siempre la base va a seguir siendo la palabra del Señor. Punto 13 dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Otro texto clásico, ¿no? Todo parece que en el mundo se acaba. La hierba, las plantas, las flores tienen vida y terminan, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a ver ahora otros textos del Nuevo Testamento. Estos fueron 16, no vimos los 16, vimos como 8, pero son 16. Y hay más de 30 ahí del Nuevo Testamento, veremos algunos para ver cómo la misma Biblia dice que es importantísimo que sigamos exponiendo esta palabra. Recordemos a los judíos que la gente los conoce como el pueblo del libro. ¿Se acuerdan? Dicen muchas personas, el judío, la Torá, la ley, es el pueblo del libro. O sea, identifican a los judíos con el libro. Aunque no muchos judíos están hoy con la palabra, pero así deberíamos de ser nosotros los cristianos, que nos identifiquen como el pueblo de la palabra de Dios, el pueblo del libro. Aquí se predica, se lee, se vive, se enseña, se está exponiendo siempre, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Ahora, entonces dice ahí Mateo 24:35, punto 2, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces Jesús toma la idea de la eternidad de la palabra del Antiguo Testamento y también lo dijo. Así como en el Antiguo Testamento por siempre permanece tu palabra, en el Nuevo Testamento la palabra permanece para siempre. Aunque el cielo y la tierra pasen, habla de la temporalidad de la tierra. Cuando acabe el mundo, aunque acabe el mundo, después del milenio y todo eso, aún ahí permanecerá la palabra de Dios. Entonces es tan relevante siempre la palabra del Señor. Dice el punto 5, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y que el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez Jesús habla de la palabra de Dios y dice entonces que en la palabra de Dios va a permanecer. Aunque el cielo y la tierra pasen, aunque todo llegue a pasar, de alguna manera tenemos que recordar que la palabra va a permanecer. Es la palabra de Dios y va a estar permaneciendo. El punto 6, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿de quién dan testimonio las Escrituras?
de Jesús, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Entonces es importante ver que el mismo Jesús dijo esto. Ahora, originalmente no dice escudriñad, no es imperativo, es ahí un subjuntivo, dice escudriñan las Escrituras porque dan testimonio de mí. Y cuando Jesús lo dijo a personas que no querían creer. Lea todo el capítulo 5 de Juan y nos damos cuenta de que había un rechazo a Jesús. Cuando Jesús dijo esto, entonces, aunque rechazaban al Señor Jesús, dice, de todos modos, si escudriñan la palabra, van a encontrar testimonio de mí. O sea, siempre buscamos el testimonio de Jesús. Como decimos, ¿no? De Génesis a Apocalipsis encontramos a Jesús. En todos los libros, de alguna manera, está el Señor como nuestro Salvador o como nuestro Dios, ¿no? Dice el punto 10, Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, y ella le juzgará en el día postrero. O sea, los que rechazan la palabra, rechazan a Jesús. Es así de identificado Jesús con su palabra, ¿no? Igual el Antiguo Testamento, Dios con su palabra. Entonces, el que rechaza al Señor y no recibe sus palabras, viene a condenación. Entonces, la palabra es la que nos salva. Si nosotros queremos que la gente sea salva, ¿qué les tenemos que predicar? Pues la palabra de Dios. Siempre el amor de Dios, la salvación, el perdón en Jesús. Aunque la gente a veces no tiene buena actitud, nosotros de todos modos seguimos predicando esa salvación. No podemos cambiar el mensaje. Tenemos que seguir predicando esta palabra. Punto 11, Juan 15:3 dice, y vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. O sea, cuando le dijeron a los discípulos, Señor, ¿qué nos hace falta? Jesús dijo, no les hace falta nada, ya están limpios por la palabra. Van a crecer en el ministerio, porque habla a los discípulos, ¿no? Pero ya están salvos, ya están limpios con la palabra. Entonces, siempre la palabra es de salvación, siempre es de perdón y siempre va a ser importante para nosotros. Punto 12, Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Cuál es la clave aquí? Guardaron la palabra. Dice Jesús, Padre, tú me diste a estos creyentes, yo los quiero guardar, pero les prediqué tu palabra. Y están guardando esa palabra. Entonces nosotros tenemos el mismo reto, guardar la palabra de Dios, obedecer todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que demanda, lo que dice, lo que no dice, interpretar, aplicar, vivir, predicar, proclamar, siempre va a ser la palabra de Dios para nosotros, ¿no? Entonces tenemos que estar viendo eso ahí. Ahora, dice también, punto 16, Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Habla del evangelismo, del crecimiento de la iglesia, y no dice la iglesia crecía, dice la palabra se multiplicaba. Claro que es lo mismo, ¿no? La palabra se multiplicaba cuando la iglesia crecía, pero ahí vemos la base de la iglesia para poder servir siempre es predicar la palabra. Desde nuestros pequeñitos hasta nuestros ancianitos, siempre a todos les tenemos que estar predicando la palabra del Señor. Dice algo más ahí también. Punto 20, Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Quién habla aquí? El apóstol Pablo, ¿ya? Porque son la carta de Filipenses, y dice entonces, en el día del Señor, quiero ser evaluado como siervo, con base en que les prediqué, y que ustedes permaneció en esa palabra, o sea, es la palabra de Dios para evaluar a los siervos de Dios que nos predican y también a la iglesia. ¿Qué estamos guardando? La palabra de Dios. Por eso todos los días la palabra, hasta que digan que ya los cansamos a la gente, ¿no? Tú siempre con la Biblia, tú siempre con la palabra, sí. Así está la norma de los que creemos, siempre tenemos que creer y tenemos que estar proclamando esta palabra. Ahora, dice el punto 23, segunda a Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Esto lo predicamos hace unas semanas aquí. Y decíamos, Pablo habla a la iglesia en Tesalónica y dice, oren por nosotros, no para que nos guarde de peligros o para que estemos muy cómodos, dice, para que la palabra corra. ¿Qué es que la palabra corra? Que sea predicada, que sea el evangelismo cumplido, ¿no? Y dice, y entonces nosotros cumplimos nuestro ministerio. La palabra corre y es glorificada. Ahora, esta palabra glorificada, recordamos, Dios se identifica tanto con su palabra que a veces parece que habla de Dios al tiempo que habla de su palabra. Habla de la palabra y parece que habla de Dios. Entonces, ¿de quién estamos hablando aquí? De Dios mismo, por su palabra, ¿no? Que la palabra corra y sea glorificada. O sea, que podamos predicar y la gente crea.
que haya un crecimiento, que haya evangelismo, que haya discipulado, que haya todo lo que tenga que ver en la vida de las personas. Ahora dice 25, Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Recuerde que Pablo le habla a Tito, este hombre de Dios, pastor, también discípulo de Pablo, pero cuando habla de los siervos de Dios, dice Pablo, los siervos de Dios es una condición. Tiene que ser retenedor de la palabra. O sea, ¿cómo evaluamos a un siervo de Dios? ¿Qué tanto retiene la palabra de Dios? Así de importante es. No qué tan carismático o qué apariencia tiene o esas cosas que pueden ser importantes. Lo más importante es que sea retenedor de la palabra. Cuando decimos a quién ponemos en un ministerio, a quién llamamos, a quién involucramos, a alguien que sea retenedor o retenedora. No se vayan a quejar aquí las feministas, ¿verdad? Retenedora de la palabra tal como fue predicado. O sea, esta persona retiene la palabra de Dios y dice cómo fue enseñada. ¿Qué tan importante es que seamos fieles a lo que fue enseñado? Porque parece que el modernismo y el humanismo todo lo desvirtúan. Tiene que haber nuevas ideas, tiene que haber nuevas formas, tiene que haber nuevos criterios y eso parece una fuerte necesidad en el mundo. Y en nosotros podemos renovar estilos y cosas, pero nunca renovaremos la palabra. La palabra tiene que seguir siendo la misma. Entonces dice ahí entonces claramente que este hombre de Dios o esta mujer de Dios retenga la palabra, así como le fue enseñada. ¿Qué tan importante es que nosotros seamos buenos maestros? ¿Qué tal aquí nuestros maestros de niños, no? Aquí hay varios maestros de niños. Lo que ustedes hacen es importantísimo, porque están sembrando la palabra en corazoncitos pequeños. Y esos corazoncitos pequeños un día llegarán a ser jóvenes o adultos tal vez. Pero ¿quién les enseñó? Pues ustedes. Qué lindo, ¿no? Que les estemos dando algo trascendental. No es entretenerlos, no es saber qué les decimos o cómo hacemos, no. Es la palabra que se les predica. Claro, adaptamos a sus necesidades y a su forma de hablar, pero es la palabra de Dios finalmente, ¿no? Entonces dice ahí claramente que la palabra del Señor tiene que ser predicada de esa manera. Dice el punto 28, ¿cómo es la palabra? Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Cambiamos de autor, ya no es Pablo, ahora es Pedro. Y dice entonces Pedro aquí el apóstol, tenemos la palabra, ¿cómo es? Profética. Fue dada por profetas y es segura. Por eso decimos que es importante que nos sigamos basando en ella, porque hoy hay gente que busca libros atractivos, ¿no? O modernos o así como que de altas ventas y está bien, pero no es la palabra. Podemos leer y conocer incluso, pero lo que siempre predicaremos, lo que siempre viviremos es la palabra del Señor. Y dice entonces, hasta que el día amanezca. ¿Cuándo? La resurrección. Hasta que estemos con el Señor ya en la eternidad, hasta ese momento necesitamos seguir predicando la palabra del Señor. Dice el punto 30, el que guarda la palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El apóstol Juan, que habla mucho del amor, ¿se acuerdan en sus cartas? Dice aquí, el verdadero amor es aquella persona que en él la palabra de Dios se ha perfeccionado. O sea, vemos en la persona actuando la palabra de Dios. Tiene la palabra en la salvación, en cómo vive, en qué hace, qué no hace, en toda su vida está la palabra de Dios. Y entonces esta palabra nos lleva a ver qué tan perfecta es una persona. No es nuestro carácter, que es importante también, pero es la palabra. Qué tan apegado está a la palabra de Dios. Dice el punto 31, Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Habla de una iglesia, ¿se acuerdan? Los mensajes a las 7 iglesias de Turquía. Y dice aquí, a una de las iglesias tienes una puerta abierta. O sea, nos da la oportunidad de vivir, de servir. Todo lo que hacemos es porque Dios lo permite. Y dice allí, nadie puede quitarte esta puerta. O sea, tenemos una gran seguridad en el Señor, ¿no? Contrario a lo que algunos piensan que necesitamos no sé qué cosas, no necesitamos nada si tenemos la palabra del Señor. Pero dice una cualidad de la iglesia, estás guardando mi nombre, aunque tienes poca fuerza. O sea, no está bien tener poca fuerza, pero por lo menos guardas mi nombre.
y guardas mi palabra. Entonces es muy importante que nosotros siempre guardemos esta palabra. Punto 32 dice, Apocalipsis 22:19, y si alguno quiere quitar de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de todas las cosas que están escritas en este libro. O sea, habla de Apocalipsis, pero se puede aplicar a cualquier parte de la Biblia. ¿Qué pasa si alguien le quita la palabra de Dios? Alguien que no le gusta algo, alguien a quien no le conviene o no le convence y dice, no, esto no, esta parte de la Biblia no me gusta. No sé, se han visto gente así, ¿no? Que dice, estas partes no me gustan. Pues es que no nos tienen que gustar. Están ahí porque es la palabra perfecta de Dios. Claro, las que nos gustan, pues qué bueno. Pero aunque no nos guste, siempre tenemos que estar predicando la palabra. Y dice, ni le quites ni le pongas. Porque dice, al que quite la palabra, van a quitar su nombre del libro de la vida. O sea, esas personas que fácilmente le quitan a la palabra, ya no la predican, o no les gusta, o no les convence, pues están en una gran falla. Porque lo que tenemos que hacer es predicar eso. Y dice, y a quien le añada, entonces va a tener una condenación también. O sea, no le podemos quitar ni le podemos poner. Es la perfecta palabra de Dios. Vamos a punto 2, que dice uso de material bibliográfico. O sea, lo que queremos ver como fuentes de ayuda en la investigación. Dice, nos es posible valernos de documentos impresos para entender mejor el mensaje del Señor. Debemos mantenernos fieles al diseño y las demandas de la Sagrada Escritura. Hay una diversidad de materiales de estudio que podemos utilizar. O sea, material bibliográfico son las fuentes de investigación. No sé si se han fijado que en las librerías hay una cantidad de libros impresionante. De veras hay muchísimos, ¿no? Yo creo que son miles ya. No todos son teológicos, hay unos de testimonio, hay otros de alabanzas, hay otros para niños. Pero cuando vemos libros de teología, siempre tenemos que estar evaluando qué tan buena es la presentación de la palabra en esos libros. Y no depende de que sean famosos los escritores, como otra vez decimos, ¿no? No estamos a favor ni en contra de nadie. Estamos a favor de que la palabra sea correctamente predicada. Entonces, si hay gente que expone la palabra, la verdad, tenemos que consultar sus libros, ¿no? Hay por ahí varios autores muy buenos que, bueno, tienen algún libro de teología, de algún ministerio que hemos desarrollado y los hemos leído y tenemos que seguir leyendo, ¿no? Aquellos que predican mentira o que no están bien en la verdad, pues la verdad nada más los revisamos. Ya no queremos tomar tiempo para ver a fondo cosas que no están bien, pero las cosas que sí están bien, es muy bueno que nosotros tengamos ahí, pues, una actitud de aprendizaje de esos materiales, ¿no? Porque va a ser importante para nosotros. Los primeros que tenemos aquí son los comentarios bíblicos. Dice aquí, comentarios bíblicos son estudios básicamente del lenguaje, pero también involucran aspectos históricos que nos ayudan a entender cada versículo de la Biblia. Una ayuda para ampliar nuestro panorama de la comprensión de la palabra de Dios. Creo que todos conocemos comentarios bíblicos. En algún momento, desde que nos convertimos, vimos personas que se dedican a investigar a fondo y nos da una gran ayuda, ¿no? Cómo entendemos el contexto, cómo entendemos la historia, cómo entendemos cada versículo de la Biblia. Esos comentarios son muy importantes, ¿no? Hay algunos muy buenos autores por allí. De hecho, en la bibliografía que les dimos para esta materia, hay 15. Hay 15 más o menos, uno de cada uno, pero usted puede ver ahí algunos buenos autores. Sin embargo, cualquier otro autor, o los que no tenemos aquí nosotros recomendados, puede revisarlos y ver lo que está escribiendo y vemos si está bien o no. Incluso podemos comentarlo, ¿no? También decíamos, nos pueden comentar de algún libro. ¿Hay algún libro, un autor que dice esto, dice aquello, y otra vez ni a favor ni en contra de nadie? A favor de la correcta interpretación de la palabra de Dios. Entonces, sí es un panorama un poco más ampliado de la palabra de Dios, porque comentan cada versículo, ¿no? Punto 2, concordancia ampliada de la Biblia. La concordancia ampliada es una relación de versículos, palabras y contextos que se presentan en diferentes partes de la Escritura. Su idea temática nos permite comprender conceptos bíblicos. Todos hemos visto la concordancia, ¿no? A lo mejor es la más cercana que tenemos, porque está hay Biblias con concordancia, ¿no? Casi siempre hay Biblias ahí. No muy extensa la concordancia, pero sí viene la concordancia ahí. Donde viene algún tema, alguna palabra, algún concepto, un personaje, y lo buscamos en todos aquellos versículos. Entonces, esa concordancia ampliada nos puede ayudar a encontrar el tema en toda la Biblia. Hay por ahí una que se llama Strong, así como fuerte, ¿no? Que está además gruesa, y esa concordancia Strong está muy extensa, tiene muchos versículos. Lo malo es que tiene letra muy chiquita. Los que ya estamos miopes como que tenemos que usar lupa, o lupe, ¿no? Que el lupe nos ayude, algo así. O te ayuda lupa o te ayuda lupe, no sé quién sea. Algunos ya queremos un perro, bueno.
ni modo. Pero es que la hacen chiquititita de veras la letra, ¿no? Pero si no, lo harían muy extenso el libro. Pero bueno, ahí con su lupa usted busca. Los jóvenes no tienen problema, ni entienden lo que estamos diciendo, pero los que sí entienden, busquen allí para ver esas cuestiones. Dice que además es versículos, palabras y contextos. O sea, no nada más son palabras, sino pueden ser versículos. Hace muchos años la Biblia de referencia Thompson era muy conocida porque tenía una cadena de versículos, o sea, un tema lo veía a lo largo de toda la Biblia. Incluso decía concordancia temática y en cada página hacía referencias. De hecho, por ahí existe todavía la Biblia, ¿no? Algunos la tenemos todavía por ahí entre nuestros tesoros viejos. Tenemos Biblias de ese tipo de comentarios y vemos personajes, por ejemplo, situaciones, ciudades, algún evento. Nos ayuda mucho con el contexto temático, pero también podemos ver ahí, incluso vienen en orden alfabético. Entonces podemos buscar ahí alguna palabra que se nos no la conocemos bien, un personaje que no conozcamos, un evento, vemos esto y ahí de todos los versículos donde viene esa persona es como de contexto temático, pero también puede ser otros asuntos, no nada más personas o no nada más palabras, ¿no? También dice es temática y nos permite comprender conceptos bíblicos. Casi nos lleva al contexto temático, porque decimos, bueno, este tema, ¿dónde aparece en la Biblia? Y ya decimos otra vez, cuando alguien diga algo de algún tema, tenemos que ver por qué no estamos de acuerdo. ¿Sabe por qué no estamos de acuerdo? Porque no vemos todos los versículos. Porque hay gente que cree que con un versículo 2 ya sabe. Y no es un versículo 2, son muchos, ¿no? Claro, cuando el tema es muy corto, pues a lo mejor sí nada más, 1 o 2 versículos. Pero cuando hay decenas de versículos, tenemos que verlos todos para llegar a un concepto concreto, ¿no? Por eso creemos lo que creemos y no creemos lo que no creemos. Porque vemos ahí en ese contexto temático. Punto 3 es diccionario bíblico. Todo lo conocemos, ¿no? Presenta el significado de los contextos de palabras, personajes, lugares, objetos, animales, plantas, conceptos, culturas e idiomas que se presentan en el contenido bíblico. Otra vez, muy sencillito, hace muchos años era por Editorial Caribe, ¿verdad? Tenía Diccionario Bíblico Ilustrado Caribe, y este libro pues está todavía un poquito grueso, pero presenta el significado del contexto de palabras. Vemos ahí personajes, ¿no? Por ejemplo, Pablo o Daniel o quien sea, da todos los textos donde viene ese personaje y vemos un poquito más. A veces ya conocemos al personaje y a veces no. De hecho, ahí más bien nos damos cuenta si lo conocemos o no, porque ahí presenta una pues, lista extensa de textos donde está, ¿no? También pueden ser los contextos de las palabras. Como decíamos, ¿no? Si buscamos la palabra amor, es muy diversa. ¿A qué se refiere amor? Y entonces cuando vemos ahí amor, bueno, pues está el amor hacia Dios, amor como creyentes, el amor en la familia, el amor en el ministerio. Hay muchos contextos del amor. Entonces decimos, ¿de qué parte estamos hablando? Y ese diccionario nos lleva a esos estudios. Incluso algunos tienen hasta ilustraciones así, ahora más modernas, ¿no? Antes eran en blanco y negro, en nuestras épocas era de blanco y negro, ahora son a color y tienen así incluso presentaciones. En internet también tienen materiales que pues a veces gratis, a veces sí cobran, pero lo que sea vale la pena conseguirlo, ¿no? Esos materiales de diccionarios también. ¿Qué tal lugares? Hay ocasiones en que no conocemos un lugar, por ejemplo, ¿no? Y alguien decía, por ejemplo, cuando Jesús habla ahí en Getsemaní, ver cómo era el monte de Getsemaní en aquel tiempo, qué tan aislado estaba, qué tan importante era estar con sus discípulos, entendemos un poco mejor que cuando leemos nada más estaba en Getsemaní, un monte, pues para mí es un monte, sin embargo estaba un poco aislado, era un poquito como un huerto, estaba protegido, estaba pues un poquito más o menos con cierta intimidad para estar con sus discípulos, ¿no? Objetos, ¿cuántas personas vimos objetos, ¿no? Ahí en la palabra del Señor. Algunas personas alguna vez vimos cuando dice Roboam, hijo de Salomón, los voy a castigar con escorpiones, ¿se acuerdan? ¿Qué dice eso? Dice, mi papá los castigó con azotes, pero yo con escorpiones. ¿Y usted ve esa palabra y en qué piensa? Un insecto venenoso y horrible. Pero fíjese que no era. Era una parte filosa, así como con la que castigaban a las personas, ¿no? Y le llamaban, claro, como aguijón de un escorpión, pero no eran escorpiones literales. Entonces ahí incluso vienen dibujos y algunas fotos, ¿no? Estos eran los escorpiones, era algo así como para picar a la gente y sí lastimaba, pero no era un animal como tal, ¿no? O cuando decíamos el ojo de una aguja, ¿se acuerdan? Que decimos, es más fácil que entre un rico en el cielo que un camello por el ojo de una aguja. Y cuando vemos ojo de aguja aquí en México, decimos, bueno, pues el ojo de la aguja es pues el hoyito donde ponemos el hilo, ¿no? Pero ¿qué cree? Que el ojo de la aguja era cómo entrar a una calle.
las calles tenían una parte ancha para entrar, se llamaba el ojo de la aguja. Y las calles se van haciendo más angostas. Todavía en la vieja Jerusalén pasa eso. Las calles que aquí se nos hacen feas, allá están más difíciles, porque era así muy ancho para entrar y para salir era más angosto. Así estaba el diseño, ¿no? Entonces por eso decía, es difícil, pero no es imposible que pase un camello por el ojo de una aguja. Ahora, por eso el camello, porque usaban el camello. Nosotros aquí usamos caballo, ¿no? O burro, ¿qué usamos aquí? Bueno, allá era mucho el camello. Y decía, entonces, el ojo de un camello, de una aguja, el camello pasa por ahí. Ah, es un objeto distinto al que yo pensaba. Porque entonces decíamos, bueno, entonces no es ese objetito para coser, no es eso, ¿no? Ahora, también dice que podemos ver contextos de palabras, como decíamos. En Juan 21, ¿no? La palabra amor, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Ya lo leyó usted, ¿no? Juan 21. Está bien traducido, nada más que se queda un poquito corto, porque originalmente eran 2 palabras para amor. Ahí Jesús le habla a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas con amor fileos? ¿Qué es fileos? Amigo, como amigo. Y Pedro le había negado. Entonces, cuando Jesús le dice, me amas, en español está bien traducido, pero nada más que nos faltó entender ese contexto. Me amas como un amigo. Ahora, un amigo está bien, pero Dios es más que nuestro amigo, ¿no? Dios es mucho más que eso. Dios merece mucho más que eso. Y la segunda vez Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas con amor fileos? Y Pedro le dice, sí, te amo con amor. No podía decirle que como a Dios. Y ya la tercera vez que le pregunta, ¿me amas con amor ágape? Cambia la palabra a Jesús, o sea, ¿me amas en el amor perfecto? Por eso Pedro lloró, porque no le podía decir que sí. Dice, ya te dije que te amo como un amigo. Ahora, eso en español vemos amor, más que estos o igual que estos, ¿no? Está bien traducido, pero bien la palabra viéndola al fondo son 2. Una es el fileos y otra es el ágape. El creyente tiene que aspirar a amar a Dios en ágape, porque no es un fileos. Claro que es mi amigo, Dios es una maravilla de amigo, pero no nada más es mi amigo, es Dios. Y yo no le puedo amar como un amigo, tengo que amarle como a Dios. Entonces ese contexto de palabra también puede estar ahí para nosotros. ¿Qué tal personajes, no? ¿Cuántos Ananías hay en la Biblia? Hay varios, ¿eh? Algunos dicen, es Ananías, pero hay varios. A Pablo el apóstol, un Ananías le ayudó, ¿se acuerda? Para llevarlo, lleva invidente Pedro. Hay otro Ananías ahí con Zafira que no le querían dar a Dios la ofrenda completa de su venta. Entonces, es el mismo. No es el mismo. Es otro, cuando vemos ahí. ¿Cuántas Marías? Hasta entre nosotros. María del Carmen hay aquí, no, María no sé qué. María la madre de Jesús. María otra que se le llama Cleofas también. Y hay otras a las que se les llama también María. Un nombre muy bonito, pero ahí está la misma. No es la misma, es otra. Juan, por ejemplo, ¿no? Otro Juanes, ¿no? Alguien desde hace poco, ¿es Juan el Bautista o es Juan el escritor? Son 2. Se llaman Juan, pero si alguien no se fija, dice, ahí está, fue bautista y luego escribió. No, son 2 distintos, incluso en edades y en todo, y vemos ahí a 2 personajes, pero tenemos que ver entonces cómo esto va. Ahora, los lugares otra vez que decíamos, ¿no? Cuando dice que Jesús le dice en Mateo 16, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Estaba frente a un lugar donde había muchos ídolos puestos por los romanos, ídolos griegos, ídolos romanos, y ahí estaban los ídolos. Nosotros no lo vemos porque no conocemos el lugar, pero el lugar era muy simbólico, porque Jesús le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y lo dice frente a un grupo de ídolos. O sea, ¿en quién podían pensar ellos? Pues en los ídolos. Pues puede ser Zeus o puede ser tal Dios. Por eso le dijeron, dicen que Juan el Bautista resucitado, o dicen que eres Elías. ¿Quién eres? Bueno, es que estaba en un lugar donde había otros ídolos y objetos. Sin embargo, Jesús es el único Dios y el único Señor, ¿no? Ahora, ¿qué tal lo que decíamos ahí cuando hablamos de animales, ¿no? Por ejemplo, es importante ver la participación de animales en el relato bíblico. ¿Qué tal la burra de Balaam, se acuerda? Que pues ella habló y él no entendía. ¿Cómo una burra ve el ángel de Jehová y el profeta? No. Entonces dice uno, ¿qué burrita era esta, no? Otro interesante, los leones. ¿Qué cree que eran leones como los que vemos hoy nosotros? Pues era un león asiático, pero ya no hay. Se han ido acabando, ¿no? Porque hoy vemos nada más en África y algunas partes asiáticas, muy escasos los leones. Pero en aquel tiempo había alguna variedad de esos animales más pequeños, un poquito diferentes. Por eso dice que Sansón mató un león, si era un león, no era un puma. Pero hoy ya no hay esos animales. ¿Qué tal los elefantes, no? ¿Ven que hay varios?
los asiáticos y los africanos. Los africanos son enormes, ¿no? Los asiáticos son un poquito más pequeños, que es poco, pero no es igual un elefante asiático con un elefante africano. El africano, el macho, pues pesa 5 toneladas. El asiático 3, o sea, sí es más chiquito, pero de todos no son 3, ¿no? Pero ahí vemos los animales, por ejemplo. ¿Qué tal las plantas? ¿Alguien sabe qué es una mandrágora? Sí, es una planta. Nada más que las personas pensaban que ayudaba a las mujeres estériles. Pensaban, no ayuda. Por eso, cuando Raquel le dice, dame las mandrágoras que tu hijo encontró, decimos, ¿y qué? Pues quería hacer un caldo, un té o qué. Es que pensaban que con eso se quitaba la esterilidad. No dice que se quita, pensaban las personas. Por eso la mandrágora tiene ese significado ahí, ¿no? Ah, bueno, claro que, no sé si usted la ha visto, no está tan común en nuestro contexto, ¿no? Conceptos, culturas e idiomas. Como otra vez decíamos, ¿no? ¿En qué idioma se dijo? Usted sabe cuando dice por ahí en Isaías el Rabsacés. ¿Qué es un Rabsacés? Era el intérprete del rey y hablaba varios idiomas y era muy ofensivo. Es el que le dijo a Ezequías, si Jehová no te va a proteger, como los dioses de los que hemos derrotado tampoco los protegieron. Y dice ahí que le dijeron, háblanos en arameo, no nos hables en hebreo, porque hablaba varios idiomas. Ahora, esta palabra Rabsacés, después en el Nuevo Testamento se traduce como el que habla mucho. Nada más que ya no usa la palabra Rabsacés, dice el disputador de este siglo. Cuando usted ve en el Nuevo Testamento disputador de este siglo, 400 años atrás era alguien importantísimo. En ese momento ya no. Pero por eso tenemos que ver el contexto cuando dice quién es el disputador de este siglo, ¿no? Vamos a ver lo siguiente, punto 4, manuales bíblicos. Los manuales bíblicos son una presentación general de la arqueología, tiempos bíblicos, trasfondos históricos y mapas y diagramas que se encuentran en el relato bíblico. Otra vez, el manual bíblico, ¿no? Había muchos. Manual bíblico ilustrado. Hace muchos años había uno de un apellido Unger, así se leía en español, ¿no? Dicen el manual de Unger. Se usaba mucho. Hoy hay otros más buenos y más preparados tal vez, ¿no? Pero también dice una presentación de la arqueología. Vamos a ver un poquito más adelante de la arqueología, porque nos importa la arqueología, ¿no? Pero también los trasfondos históricos. Como decíamos, ¿quién estaba gobernando? Cuando Egipto gobernó a Israel, Egipto era un imperio. Ya hoy día no es para nada un imperio, pero en ese momento era un imperio. Entonces decimos, Egipto, pues no está tan difícil. Pero en ese momento, en aquellos faraones, aquel gobierno que tenían era importantísimo. Entonces, ese trasfondo histórico del lugar va a ser importante. Veíamos los mapas, ¿no? ¿Qué tal la gente que dice que Jesús tenía alguna enfermedad? Porque dice que se cansaba, ¿te acuerdas? Y se cansó y se sentó. Es que hablamos de 80 kilómetros. Del monte Hermón a la parte de abajo, que es el mar Salado. Entonces, caminar 80 kilómetros no es cualquier cosa, ¿no? Algunos hoy caminamos 2 metros y ya estamos aquí cansados. Algunos. Dice, Jesús estaba enfermo. Jesús tenía tal enfermedad porque estaba cansado. Es que recorrió 80 kilómetros. Claro, en varios días, pero después de llegar, llega uno cansado, ¿no? Por eso dice ahí, no me ofreciste nada para los pies, porque dicen, los pies para qué si vengo bien cómodo con mis hush puppies, ¿no? Pero no era hush puppies, eran chanclas de ahí, de las que usan en el desierto, ¿no? Mapas y diagramas también. Los mapas van a ser importantes. ¿Dónde estaba Egipto? ¿Dónde estaba Canaán? ¿Dónde estaba Jerusalén? ¿A dónde quedaba tal país, no? Y diagramas también, podemos encontrar ahí algunos diagramas. Punto 5, diccionario bíblico arqueológico. Compila alfabéticamente datos coincidentes de la Biblia con investigaciones de la arqueología. Esto comprueba la veracidad de la palabra de Dios. ¿Sabe que la arqueología comprueba la palabra de Dios? Porque era un tipo de escena. La Biblia está equivocada. Dice que hubo un rey, que hubo un personaje, y no es cierto. Pero vemos nosotros la arqueología, y de hecho hoy hay obras muy bonitas arqueológicas, ¿no? Todo lo que dice la palabra fue cierto. Si hubo una ciudad, si hubo un río, si hubo una guerra, eso fue cierto. Incluso algunos arqueólogos por ahí lo ven al revés. Ven la Biblia y luego se convencen. Si usted recuerda al autor bautista Josh McDowell, que ha escrito muchos libros, empezó así, porque era un erudito con 2 maestrías hace 30 años y casi 40. Y dijo, no, la Biblia está equivocada. Y cuando empezó a ver la Biblia, se dio cuenta que era cierto. Todo lo que... sí es cierto que dice que un personaje, que un reino, que hubo una guerra, y ahora es un erudito de Biblia, ¿no? Incluso vive en México, vive aquí en California, si usted lo quiere visitar. No sé dónde viva, pero dicen que vive en California. Bueno, entonces está bien. Ahí vemos la arqueología, ¿no?
Punto 6. Versiones de la Biblia. Son útiles para comparar y enriquecer el texto sagrado. Hay formas académicas y serias que los enriquecen como exegetas, también las llamadas versiones populares, que enfatizan la facilidad para entender la palabra de Dios. Esas versiones de la Biblia que vemos allí, decíamos, son como posturas respecto a los idiomas originales. Hay algunas muy apegadas, como siempre aquí recomendamos la versión Reina Valera, es muy apegada al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero hay otras más contemporáneas, ¿no? La Biblia ampliada, versiones modernas, y lo que hace es comparar. Lo único que a veces algunas de ellas van a textos donde no aparecen algunos versículos, ¿no? Se llama las Biblias de contexto crítico, o sea, usted sabe que no en todos los pasajes aparecen todos los textos. Hay algunos pasajes donde no aparece un versículo 2 y esas Biblias están basadas ahí. La Biblia de las Américas, por ejemplo, tiene esta tendencia, ¿no? Entonces, a veces no estamos en contra de ellas, pero yo prefiero ver todos los textos de la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis. Nada más que algunas personas dicen, ¿por qué no aparecen? Por muchas razones. Puede ser porque se extravió alguna parte, se quemó, se quitó, o al trasladarle se haya maltratado, pero tenemos otros, ¿no? Por eso tenemos varias, se llaman familias de manuscritos donde surge la Biblia, y ahí vemos en tal parte si aparece este versículo, aquí aparece y preferimos verlo todo, lo cual se llama ahí pues el texto recibido, ¿no? El textus receptus, dicen en latín, quiere decir ver todos los versículos desde el Génesis hasta Apocalipsis. Pero si alguien quiere ver las versiones críticas, platicamos por qué no estamos de acuerdo con ellas, pero hay quienes sí están de acuerdo con ellas. Dicen, bueno, nos parece más apegada al original. Bueno. Punto 7. Diccionario de la lengua española. Un material en línea que nos ayuda en la comprensión gramatical de la Santa Biblia. Ya los diccionarios casi no aparecen en papel y tinta, ahora están mucho ahí en internet, pero siguen siendo muy útiles, ¿no? Cualquier palabra en español o en tal idioma, buscamos palabras y ahí las encontramos. Es muy útil esta enseñanza. Incluso también palabras en español que a veces no entendemos bien. No todo es el hebreo y el griego, que sí está complicado, ¿no? El arameo. Pero a veces hasta en español, una palabra, explicarla nos ayudará. Punto 8, Nuevo Testamento interlineal. Dice ahí, es un material que presenta el texto del idioma original y la traducción a nuestro idioma. Permite una comprensión amplia del Nuevo Testamento. ¿Por qué es interlineal? Porque en una línea aparece en griego y en la otra aparece en español. Así de fácil, ¿no? Y está muy bonito. Hay dos versiones, una crítica y una receptus. Hay las dos. Quien quiera comprarlas, lo único malo es que son caras, ¿no? Pero ahí están. Entonces, puede uno buscar esto y vemos la palabra griega que usaba para amor, para fe, para fidelidad, para iglesia. Es muy bonito ver eso, ¿no? Claro que en los seminarios bíblicos también se da la materia de griego. Si alguien algún día quiere tomar griego, esperamos darles también aquí en la iglesia, así muy básico. Si alguien quiere irse más al fondo, perfecto, está muy bien. Pero ahí vemos ahí nosotros esto. Punto 9, el comentario exegético de la palabra del Señor. Dice, comentario exegético y explicativo. Explicación detallada de las Escrituras, presenta el significado de la Biblia y otras aplicaciones totalmente ortodoxas. ¿Qué hace? Versículo por versículo interpreta palabras. Esta palabra es así, viene de acá y viene de allá. Por eso son eruditos, ¿no? Decimos, gracias a Dios, no todos somos eruditos, pero hay algunos eruditos allí, nos enseñan a los que no lo somos y aprendemos. ¿Dónde se usa esa palabra? ¿Qué significó originalmente? ¿Por qué se usó? ¿Cuántas veces se usa? ¿Y a qué conclusión podemos llegar? Entonces, esto nos ayuda mucho para el concepto temático, pero desde el idioma original. No ya es español, ya arameo, hebreo o griego. No está tan complicado, pero hay a veces personas que sí nos gusta ver eso y vamos a ver allí. Y hay gente que se mete a fondo en esto y dice que me gusta ver esto porque de veras hay mucho contenido en esto, ¿no? Ahora, punto 10, la teología sistemática, una obra de estudio temático organizado de las Escrituras. Esas teologías hay varias. Hay una muy sencillita, la tenemos aquí también en su bibliografía. Perlman es judío, que escribió, después se dijo cristiano hace como 100 años, hizo una teología muy básica. Berkov es una teología presbiteriana, tiene mucho la doctrina así desde el punto de vista calvinista, y hay otras más que tenemos también aquí en la bibliografía que les recomendamos ahí, vienen de las dos posturas, ¿no? Para que usted busque y si quiere investigar y meterse con el tema, lo puede hacer, pero hay muy buenas obras de teología sistemática. Punto 11, manuales de geografía e historia. Otra vez, contexto cultural, ¿no? Material bibliográfico que presenta explicaciones del Antiguo y Nuevo Testamento con comentarios del contexto histórico en el contexto bíblico. ¿Qué hablamos de la geografía? Y de la historia otra vez, ¿no? Entonces hay muy buenos comentarios de esto. ¿Cómo estamos hablando de estas cosas? Hay uno muy sencillito que se llama Usos y costumbres de las tierras bíblicas. Es sencillito,
es así como unas 200 páginas. Eso es sencillito, de veras, ¿no? Hay unos bien gruesos y vienen palabras, contextos, qué significaba que alguien pusiera la mano en la pared, ¿no? Dice, pondrás la mano en la pared y te muerde una serpiente. Porque de veras las paredes no estaban bien hechas, eran de adobe y tenían serpientes a veces. Nosotros aquí decimos, ay, que no hay una araña, a ver qué cosa, pero allá es otra cosa, otro contexto geográfico y tenemos que ver eso también ahí, ¿no? El contexto cultural. Y luego tenemos los de contexto cultural y estudios en línea respecto a comentarios. Hay exposición didáctica de todos estos ahora en línea. Ya hay hermanos que lo han metido a internet, decimos, algunos cobran, otros están ahí casi gratis, pero hay opciones ahí que usted puede tomar para ver comentarios, para ver Biblias, para ver palabras, y todo esto nos ayuda mucho en el contexto que queremos estudiar. Pues terminamos nuestro material, hermanos, como siempre, con toda puntualidad, y queremos darle gracias a todos por su atención. Dios les bendiga. Gracias.